Jueves 24 de febrero y ya estamos comenzando una nueva edición de Sentido Común junto a mi querido compañero Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Patricio? Hoy día tenemos mucho de qué hablar. Desgraciadamente Mucho. no son las mejores noticias, ya lo hemos escuchado a lo largo del día. Desgraciadamente pasó lo que tantos teníamos, detonó la guerra. ¿Qué podrías analizar al respecto, Patricio? A ver, Ignacia, sí, como tú lo señalas, este no ha sido un buen día. Como siempre se dice, la guerra lo primero que pierde es la verdad. Y entonces vamos a tener, y hemos tenido durante todo el día informaciones diversas con distintos análisis, pero sí uno puede sacar algunas conclusiones. Primero, el conflicto, Putin se lanzó una verdadera invasión de Ucrania. No es un conflicto que está focalizado en la zona de Donbass, donde está Lugansk y Donetsk, que son las zonas que estaban en Separatistas, ¿no? exactamente separatistas de habla rusa en Ucrania, sino que esto es mucho más amplio y se nota que Putin cuando hizo la declaración, este famoso discurso en que reconoció la independencia de Lugansk y Donetsk en el Donbass, advirtió que en el fondo ya no era solamente un tema puntual, sino que esto abrazaba o tenía una relación mucho más allá. De hecho, anoche indicó que exigía a Ucrania que reconociera que Crimea, que había sido anexada el año 2014, que Ucrania reconociera la anexión que era parte de Rusia, ya no era un país anexado, porque de hecho los acuerdos del 2015 no dejaron resuelto ese tema. Entonces, una de las exigencias que planteó Putin fue justamente que el presidente Zelensky de Ucrania reconociera la pertenencia de Crimea a Rusia. Y los ataques, la información que hemos tenido durante el día, ha sido que se están atacando distintas ciudades, distintas partes, generando, bueno, lo que genera siempre la guerra, gente que huye, evacuaciones, incluso el presidente de Ucrania indicó que todos los que estuvieran dispuestos a luchar por Ucrania se les iba a entregar armas, por lo tanto estamos hablando de personas civiles el propio presidente le está pidiendo que tomen las armas y la diferencia entre las fuerzas, las fuerzas rusas, las fuerzas ucranianas, son inmensas. O sea, yo creo que la invasión no tendría que, si quisiera Rusia invadir Ucrania completa, no tendría que demorarse mucho para conseguirlo. Lo que Mm. pasa es que está el tema de la OTAN, Europa y Estados Unidos. Y ahí vamos a ver cuáles han sido las reacciones o cuál es el nivel efectivo de compromiso. Un punto importante, Ignacia, que Ucrania no pertenece a la OTAN. La OTAN es una Eso. organización militar defensiva que se supone que si se ataca a un país, todos los demás países lo tienen que asumir como un ataque propio, ¿correcto? Bueno, Correcto. Ucrania no pertenece a la OTAN. Sí solicitó el ingreso a la OTAN y eso es lo que generó el Y eso conflicto detonó el porque conflicto. esto detonó el conflicto como lo hemos conversado en otras oportunidades porque Putin dijo por ningún motivo y Boris Johnson en una declaración que hizo esta mañana dijo, bueno, Ucrania tiene todo el derecho porque es un país soberano a manejar su política exterior sin preguntarle a nadie y aquí hay valores democráticos que están siendo pasados a llevar por un dictador. Boris Johnson usó la palabra dictador para Mm. referirse a Putin, que lo que no es menor en términos diplomáticos. Claro que sí, sobre todo viniendo de Boris Johnson y el liderazgo que él tiene a nivel mundial, también la credibilidad que tiene, ya se le ha comparado mucho con Angela Merkel, por ejemplo, en la potencia que pueden tener al momento de entregar sus discursos, Patricio. Es un La muy verdad buen es punto. que Disculpa, eso que sí, acabas sí, de mencionar es un muy buen punto porque hay que pensar que Angela Merkel dejó el poder hace muy poco y mm, hay dentro de la Unión Europea también una cierta pugna por quien asume el liderazgo de la Unión Europea. Así que no es menor, a pesar de que
Reino Unido se salió de la Unión Europea, acordémonos del Brexit. Sí. Lo cierto es que el presidente Emmanuel Macron, si tú lo has visto, ha tenido un rol muy importante en las conversaciones, se reunió con Putin, hizo llamados a la paz, etcétera. O sea, más allá de, hay un intento para ver quién va a heredar ese liderazgo que tenía Angela Merkel dentro de la Unión Europea, porque casi toda la Unión Europea hace parte de la OTAN, y evidentemente yo he notado, por lo menos con ciertos acentos, particularmente en la mañana, más que después en la tarde, Biden un poco indeciso, indefinido, y yo creo que eso ha agudizado el conflicto porque le ha dado como una especie de, comillas, chipe libre a Putin para atacar a Ucrania. Y para Nunca invadirla. pensé que iba a decir esto, pero si hubiese estado Donald Trump, quizás habría sido un poco más radical en su discurso, ¿no? Lo dijo, estimada Ignacia, lo dijo en la mañana, hizo una declaración, dijo, si yo hubiera estado en el gobierno, esto no habría pasado. Evidentemente eso es para aprovechar la situación en su propio beneficio. Ahora, Donald Trump tenía una cierta admiración personal por Putin. Entonces, evidentemente, aquí tenemos un Estados Unidos que reflejó en la salida de Afganistán en agosto del año pasado una debilidad enorme, y hasta el momento se ha notado una ambigüedad de parte del gobierno norteamericano. Yo sé que no es fácil la decisión porque la OTAN no podría llegar ni a intervenir por lo que hemos dicho, porque Ucrania todavía no es miembro. No es miembro. Pidió la adhesión, pero no es miembro, y es un proceso que exige toda una consolidación. No es que de un día para otro el país se hace miembro, no es que, por ejemplo, hoy día el presidente ucraniano pidiera yo quiero hacerme miembro y me hago miembro, y al día siguiente se aplica el artículo de defensa colectiva. Entonces nos encontramos en una situación como compleja, casi habría que declarar la guerra a Rusia para intervenir en el conflicto ucraniano, o definitivamente que Putin detuviera la invasión y dijera estoy dispuesto a negociar, que yo creo que eso lo va a hacer, pero cuando ya se haya tomado gran parte del país, por lo menos una parte importante, la parte oriental del país, yo estoy seguro, Ignacia, que lo que él quiere es unir la zona del Donbass, no sé si te acuerdas del mapa, con Crimea. Toda esa zona la quiere incorporar, y por lo tanto ahí, digamos, casi una parte significativa de Ucrania, la parte oriental de Ucrania, que es ruso parlante, yo creo que ese es su objetivo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Las guerras se saben cuando parten, pero no cuando terminan. No cuando terminan, sí. Desgraciadamente, independiente de ver cómo termina esto, Patricio, lo cierto es que las pérdidas son invaluables. ¿Para qué hablar de pérdidas humanas, Patricio, que hasta el momento no está, por supuesto, definido cuánto es ni cuánto va a ser? Es completamente lamentable cómo llamaban autoridades ucranianas a las familias a poder armarse y salir a combatir, porque claramente el poder militar de Rusia no se va a equiparar en ningún lugar a Ucrania. Es algo así como David versus Goliat. Y por lo mismo es que los aliados tienen un rol tan importante, y por eso tienen al mundo con los ojos puestos ahí para saber quiénes son las potencias mundiales entonces que van a apoyar y que no van a apoyar, por supuesto, a Ucrania. Ahora hay imágenes, Patricio, desoladoras, familias completas ingresando a los metros subterráneos para tratar de protegerse como si fueran una especie de búnker. A ese nivel de violencia se llega y uno dice, estamos en el 2022. Estamos en una era donde suponemos que hemos evolucionado para mejor, por supuesto, pero nos damos cuenta que no, que hasta el momento la fuerza, el pánico, la ley del terror es lo que sigue reinando. Es increíble, es increíble. Fíjate que Boris Johnson, antes de que comenzara esto, señaló de que Putin estaba preparando el escenario para repetir el mayor conflicto que habíamos tenido desde 1945, o sea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Es increíble, Ignacia, que estemos conversando de este tema en el 2022, con un país europeo atacando a otro, en una invasión como las que veíamos en los documentales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es patético, para decirlo de alguna manera,
que pareciera ser que todos los organismos que han construido el ser humano, Naciones Unidas o la misma OTAN o la Unión Europea, al final dependen de una persona que toma una decisión, porque acá es evidente que la estrategia ha sido de Putin. Él se atreve a hacer cosas, es muy arriesgado. A mí no me cupo duda cuando hace este discurso al pueblo, a la opinión pública rusa y a los ucranianos rusos, de que reconocía la independencia, que ya ahí había declarado que iba a entrar en la invasión, porque no podía echar pie atrás. O sea, si declaraba la independencia y él la reconocía, tenía que actuar. Como no le quedaba otra cosa, no podía decir ahora no hago nada, tenía que consolidar esa independencia y por lo tanto tenía que invadir el país. Así Ahora que todo ha sido bien sucio, Patricio, porque bueno, claramente es una guerra, pero por parte de Putin llama mucho la atención la manera desfachatada que ha tenido para decir cosas que no han sido ciertas, por ejemplo, que estaba retirando las tropas. Esto fue algo que se dijo hace un par de días y que todos estaban con la incertidumbre porque decían las personas que estaban en Ucrania, decían, bueno, eso no es tan así. Desgraciadamente ya nos damos cuenta que efectivamente no se retiraron las tropas. También dijo que en realidad no es que él quería invadir, sino que dijo que ellos estaban rescatando a personas que estaban en territorios ucranianos que eran prorrusos y que en el fondo ellos estaban pidiendo su ayuda y que esto era una protección militar simplemente. Tampoco lo verbalizó como si fuera una invasión hasta que sucedió. Y peor aún, hace un llamado y advierte a los otros países que tengan algún intento en el fondo de interferir y tratar de proteger o poner paños fríos, y dice que podría haber consecuencias que nunca se han visto. ¿A qué se refiere con esa amenaza que hace al mundo entero si es que se interfiere? A ver, ahí tenemos la diferencia de dos tipos de liderazgo. Uno de Joe Biden, que hay que reconocer que en el plano internacional se ha manejado de manera muy débil y muy indecisa. Pero más diplomático, ¿no? Claro, pero que a veces es un poco lo que yo me refería hace un rato, es como cuando hay un incendio y se está quemando tu casa y bueno, tú empiezas a llamar a los amigos para decir, ¿sabes? Se me está quemando la casa y nos llaman a los bomberos. O sea, lo que interesa en esta situación, más que la diplomacia, porque ya la diplomacia se agotó cuando se produce la invasión, ya ahora lo que hay que hacer es tratar de detener el fuego, tratar de contener, aplicar una táctica disuasiva que lo está haciendo la OTAN, pero mandando a los países que son parte de la OTAN y que son limítrofes con Ucrania, pero en ningún momento planteando un ataque directo de ninguna de las potencias. Claro. El que fue más duro en el discurso en la mañana fue Boris Johnson, en términos de que colocaba los valores de Europa Occidental, la democracia, etc. Pero no se ve una voluntad explícita, ya sea porque el derecho internacional tampoco lo permitiría, porque no se puede aplicar la cláusula de defensa mutua a un país que no es de la OTAN, pero en el caso específico de la invasión, difícilmente también se ve la voluntad de parte de los países de Europa Occidental y Estados Unidos de involucrarse en una invasión que la está llevando a cabo Putin como quiera y donde quiera y con un afán incluso político. Lo que pretende, aparte de lo territorial, es que caiga Zelensky, el presidente de Ucrania, y seguramente instalar un presidente que sea partidario prorruso. Entonces, no creo que se vaya, aunque nada se puede, digamos, subestimar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. No creo que se quiera tomar la parte occidental de Ucrania, que es la parte ucraniana que habla ucraniano y todo, y que no soportan a los rusos. Así que tienen una animadversión. A mí, yo tuve oportunidad de Sería una guerra civil a la vez. Claro, yo tuve oportunidad de estar en Rumania y que es muy cerca de la zona en conflicto. Y una de las cosas que te llamaba la atención, porque Rumania no fue uno de los últimos países que se independizó del régimen comunista, tenían un rechazo visceral a los soviéticos, a los rusos. Entonces yo creo que eso se reproduce en Ucrania, que es un país limítrofe de Rumania, y que en ese sentido
ellos, o sea, los ucranianos que hablan ucraniano, que no son rusoparlantes, yo creo que no tienen ningún interés en ser invadidos y ser colonizados, porque en el fondo eso es lo que va a terminar siendo, Claro. o al menos las intenciones es lo que quiere hacer Putin. Claro que sí. Independiente a que Estados Unidos, por ejemplo, no se haya mostrado tan pragmáticamente dispuesto a ir a proteger a Ucrania, de todas maneras sabemos que su rol va a tener que ser aliarse a Ucrania y Sí, tratar de sí, protegerlo por una cuestión per se y un conflicto que existe con Rusia desde siempre. Yo creo que es una cuestión sí. ideológica también que lo sostiene ese motivo de defender, pero también me imagino que tiene que ver con defender al desvalido, porque los ojos del mundo están puestos en un país que claramente no tiene económicamente la posibilidad de defenderse, no tiene ni siquiera militar ni En en fuerza ningún humana la aspecto. posibilidad, en O ningún sea, es aspecto, claro. absolutamente desproporcional la fuerza de uno y de otro, y Putin lo sabe y está haciendo sentir esa desproporción. Entonces, el tema, y qué bueno que apuntaste a eso, Ignacia, porque el tema es que hay el David contra Goliat, y eso es cierto. O ¿Cuál? sea, si Putin quiere tomar su Ucrania, se la toma. Yo creo que en una semana está lista. O sea, si es que A está ese decidido nivel, a eso. ¿Ah? Pero pero el tema podríamos ver, sí, es qué pasa con la gente, con la población civil, con los refugiados que van a llegar a Polonia, van a tratar de entrar a la Unión Europea. O sea, va a ser un caos humanitario terrible, aparte de los ataques que se van a involucrar. O sea, estamos hablando de algo que no pensábamos que podía pasar el año 2022, como tú decías anteriormente. Es como que hubiéramos retrocedido tremendo. en el tiempo, Es ¿cierto? impresionante, es Es impresionante. realmente impresionante. Pero de todas maneras, Patricio, ¿te parece a ti que próximamente podríamos ver algún aliado protegiendo militarmente Ucrania? Como para equiparar un poco este ataque que están sufriendo. Yo creo que si, y te voy a dar una cosa especulativa, porque no sé, Ujú. en el caso de que Putin no pasara el Dnieper es el río que divide la zona rusa de la Sí, zona ucraniana, pasar el Dnieper y intentar una invasión de toda Ucrania, y que yo creo que ahí, yo creo que Europa no podría quedarse brazos cruzados y Estados Unidos tampoco. Es decir, ya ahí la situación sería alarmante por el impacto que tendría, impacto a nivel de la población civil, y no podría solamente quedarse en términos diplomáticos si Putin no cede. Por eso creo que Putin, que es muy hábil, su intención es limitar su acción al Dnieper, o sea, o sea, generar ¿tú un... crees que eso, que el punto de inflexión sería si es que invaden más allá de los sectores que son prorrusos? Tú dices que si solamente Exactamente, invaden las dos partes las dos partes de Ucrania, porque fundamentalmente prorrusas, podrían no intervenir terceros, pero si es que ingresan hasta el resto de Ucrania, podría ya entonces haber fuerza ahí ya la militar de cosa otros yo aliados creo que protegiendo. cambia, yo creo que ahí la cosa cambia, o sea, yo creo que el límite está en eso, o sea, que una cosa, no digo que no vaya a existir una presión diplomática, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos van a estar presionando, van a mandar tropas a los países limítrofes, etcétera, etcétera, van a intensificar la presión para que no suceda, digamos, el paso hacia la zona ucraniana pura. Y yo creo que ahí va a estar el freno. Ahora, conociendo a Putin, que es muy arriesgado y que él puede decir, bueno, Hacer lo aquí que quiera. hacer lo que quiere y lo hace, como lo estamos viendo hoy día. Putin es un personaje impresionante, ¿no? En serio, Sí, es sí. para hacer un análisis psicológico. ¿Eh? Yo leí algo de su biografía, él es el mayor de tres hermanos. Y Ajá, desde siempre fue muy superdotado, destacó mucho, no solamente en el colegio y en la universidad, él es abogado y tiene, bueno, muchos posgrados también, pero también se convirtió en uno de los agentes más destacados de la URSS, o sea, más de la destacados KGB, claro, de de la la KGB. policía política. Sí. Tal cual, tal cual. Y decían, bueno, yo no sé cuánta mitología habrá entre medio de todas estas biografías de estos líderes, pero decían que a él lo hacían entrenar con osos, a ese Uh -huh. nivel.
y que es una persona con mucha inteligencia, pero con muy poca empatía, con muy poca capacidad de poder emocionarse o afectarse ante otra persona que estuviera sufriendo, pasándolo mal, y en realidad es para lo que lo entrenan también en medio de estas formaciones de agentes internacionales, y uno lo podría entender. Y cuando lo vemos conversando ahora y cuando vemos que a pesar de que él dice que va a retirar las tropas y no las retira, a pesar de que él dice que esto no es una invasión, pero luego dice que en realidad están rescatando a los habitantes que se encuentran en los sectores prorrusos, sin embargo vemos bombardeos en la capital, vemos personas que ya han perdido la vida, tú dices, bueno, calza muy bien con el perfil que nos han entonces entregado por medio de estas biografías. Pareciera ser una persona que no se inmuta con nada, y es digno de análisis ver incluso su rostro cuando habla. Puede estar hablando la mayor calamidad del mundo, pero a él no se le mueve un pelo. Es así absolutamente. Hay un hecho que lo define claramente. No, hace varios años ya, cuando yo diría comienzo los 2000, hay un submarino ruso que se hunde en el norte de Rusia con militares. Y él estaba de vacaciones justamente en Crimea, donde está sucediendo ahora todos los problemas. Y él no viaja a la zona, eran alrededor de casi 100 submarinistas, y que no se sabía si estaban vivos o muertos, que estaban digamos, en el fondo del mar. Los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega, ofrecieron ayuda para bajar y de rescatar. De rescatarlo. Y él rechaza la ayuda. Y tú sabes que él va, ya después los submarinistas mueren todos ahí, y no se hizo nada, ya, o tardíamente se hizo, pero no aceptó la ayuda internacional tampoco, y llegó como Pedro por su casa, digamos, cuando estaban todos los familiares desesperados. Después de que estaba de vacaciones. Claro, él no interrumpió sus vacaciones, entonces te demuestra un nivel de frialdad enorme. Y a eso se le suma una serie de mitos. No sé si tú has visto, me imagino, fotos, porque él le gusta sacarse fotos como especie de macho alfa, sí, la he visto. Arriba, de osos y qué sé yo, y con la camisa descubierta, y mostrándose. Y bueno, su creencia y su propuesta, entre comillas, ideológica, es volver a los valores tradicionales de la familia. Él se opone al matrimonio homosexual, incluso lo restringe, se opone a todo este mundo liberal, decadente, según él, que es el mundo occidental, y vuelve a los valores tradicionales de la familia, del conservadurismo, de la religión y de todo lo que... Ese es un poco lo que él intenta representar como imagen frente al mundo. Nada más decadente, ¿ah? Yo creo que le salió el tiro por la culata. Oye, Patricia, te tengo unas recomendaciones muy buenas. No, pero eso es estupendo siempre cuando tú me das las recomendaciones. Yo sé, porque estamos hablando de cosas terribles que por supuesto no podemos dejar de mencionar, pero siempre hay cosas positivas en la vida a destacar. Pues nos vamos a una breve pausa comercial, Patricio, y seguimos comentando todo lo que está sucediendo desgraciadamente a nivel mundial. Perfecto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Y ya estamos de regreso, Patricio, en Sentido Común. Desgraciadamente hoy ha sido una jornada negra para todos, como quedar indiferente con todo lo que está sucediendo. Y es inevitable que uno no remonte todo lo que está sucediendo a nivel mundial con nosotros, con nuestra vida cotidiana, con nuestra economía. ¿Cómo nos va a afectar directamente? Desde ya se han reportado una jornada negra y hace bastantes días ya, por supuesto, en el mercado internacional, en la bolsa, ¿para qué decir? Pero en Chile, particularmente en la cotidianeidad, ¿cómo afecta que haya una guerra de esta envergadura en esta extensa franja en la que habitamos? Bueno, primero la globalización que la vivimos con la pandemia, yo creo que es evidente de que lo que sucede en cualquier parte tiene una repercusión. Más aún en algo que tiene un impacto en los países más importantes del mundo. Es decir, ciertamente, independientemente que se involucren o no se involucren, va a ser un periodo de alto nivel de incertidumbre. La incertidumbre tiene un efecto en los mercados y eso afecta ya en el precio del petróleo, que ha aumentado significativamente. Las bolsas han caído en varias partes. Inversiones probablemente se van a detener. Súmale a eso que la pandemia no ha terminado, aunque no creamos, pero sigue igual y Qué con horror. repunte importante. Por lo tanto, estamos en una situación de se agudiza la incertidumbre. Y yo digo que el problema principal de las guerras es que no se sabe cómo terminan. O sea, si uno tuviera claro de que ya va a invadir, que la tesis mía es esta, que va a invadir el sector prorruso más allá de Donetsk y Lugansk y se va a detener y va a llamar a negociar. O sea, Que va a eso sería el escenario menos malo, ¿no? menos malo, porque Claro. ahí la Europa y Estados Unidos van a estar dispuestos a tratar de llegar a un acuerdo para parar esto. ¿Y cuál Pero podría eso ser el acuerdo? ¿Qué podría querer ganar él, además de nacionalizar este territorio? mira, varias cosas. Primero, ayer anunció que Ucrania tenía que partir de la base de que Crimea tenía que reconocerla como parte de Rusia, cosa que no hizo los acuerdos de Minsk el año 2015. El año 2015, lo único que se llegó es que Rusia no iba a intervenir en el Donbass, en las zonas prorrusas, y que por lo tanto no iba a tener ninguna pretensión estratégica frente a eso. Eso, bueno, con el discurso que dio cuando declaró repúblicas autónomas a las dos provincias prorrusas, evidentemente el acuerdo de Minsk se terminó. Yo creo que apunta a generar un corredor. Si uno mira el mapa ahí de Ucrania, hay un corredor que podría, de todas las provincias que son de habla rusa, que lleguen a Crimea. Entonces, ese corredor, unirlo y que sea parte del territorio. Y lo otro es que yo creo que caiga el presidente Zelensky, ucraniano, y que se coloque a una persona de su Prorrusa. prorrusa. Eso sería inaceptable para los Claro. ucranianos no rusos, que están en una postura totalmente antirrusa, y ahí el conflicto igual se desataría. No te olvides que el año 2013 hubo un levantamiento contra el presidente Yanukovych y se produjo la revolución del Maidán en una plaza así como la Plaza Italia en Kiev, que reunió y hubo más de 100 muertos con una represión salvaje de parte del gobierno, que llevó que incluso que cayera el presidente Yanukovych y viajara a Moscú
a refugiarse con Putin. Entonces nos encontramos en una situación que nos va a afectar sí o sí, porque la economía mundial está muy entrelazada. Sumémosle que nuestros dos principales socios comerciales, China ya está apoyando a Putin, Sí. lo declaró, y Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial, China es primero, está en contra, y por lo tanto, y Oh, Dios Europa, mío. y tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo tanto es un gran exportador. Ciertamente va a tener un impacto en América Latina, que yo creo que va a resultar evidente, de que Estados Unidos, yo te diría que desde la época, mira, te diría de la época de Bush, incluso, cuando se produjeron los ataques del 11 de septiembre, se planteaba toda una nueva relación con América Latina, como una sociedad de, bueno, vinieron los ataques, se olvidaron de América Latina y se preocuparon de otros temas, y solamente casos puntuales como el narcotráfico en México, el caso venezolano, Cuba, etcétera, que hubo algunos intentos con Barack Obama de mejorar las relaciones, cosas que no prosperó porque llegó Donald Trump después, y Biden no lo hemos visto No. con una política clara hacia América Latina, por lo menos en términos de generar una relación de asociación o de mejores vínculos, etcétera. Y resulta sorprendente, yo creo que es una elección para Estados Unidos, es decir, resulta que Putin, los países que él considera parte de su zona de influencia, los, comillas, protege, los ataca, los invade, pero no deja que tomen las decisiones que se les ocurra. Impresionante. Pero en cambio, Estados Unidos pareciera ser que no tiene ninguna política exterior definida frente a los países latinoamericanos. No es menor, y acá concluyo, el presidente Fernández, que tiene una crisis en Argentina bien fuerte, viajó hace poco a Rusia y a China, y también Bolsonaro. Y Bolsonaro, pero eso nadie lo entendió. ¿Qué hacía Bolsonaro con Putin? En Realmente medio del conflicto ucraniano. se supone, ellos se excusaron con que tenían una agenda pactada desde antes, sin embargo, en medio de un conflicto así, esas agendas se modifican. Acuérdate que Bolsonaro, cuando llegó, quiso ser el hijo predilecto de Estados Unidos, que iba a tener una relación de asociación. Estaba Trump en el gobierno y ambos se admiraban y se querían y todo. Un perfil muy similar a Trump. Muy similar, además. Entonces, aparece ahora Bolsonaro un día antes de la invasión en el Kremlin. O sea, lo que te demuestra es que Rusia y China van a tratar también de aprovecharse el espacio geopolítico latinoamericano para insertar. Con alianza. Bueno, también hay vínculos entre Rusia y Venezuela, con apoyo militar, también lo hay con Cuba. Entonces hay varios sectores de Latinoamérica y de Centroamérica que ya entonces comienzan a tener este lazo, Patricio. Yo creo que es imposible no hacerse la siguiente pregunta, que yo espero que no sea así, pero estamos a puertas de un nuevo gobierno. Va a tomar ya en un par de días Boric la presidencia de manera oficial. ¿Cómo crees tú que él se va a manifestar ante este conflicto y qué relación, si es que existe, podría tener Putin con Boric? Es una incógnita. Yo te diría que mi impresión, conociendo un poco la trayectoria de la canciller Urrejola, que va a asumir, que es una persona muy preocupada del tema de los derechos humanos y que ha estado a cargo de inspecciones en Nicaragua particularmente, yo creo que Chile va a tomar la posición que debe tomar, mi impresión, es el respeto al derecho internacional, fomentar acuerdos de negociaciones de paz, ir hacia las Naciones Unidas para que tengan un rol más activo. Yo creo que Boric en particular, me sorprendería si no lo hace, un cuestionamiento duro a todas las violaciones de derechos humanos que va a involucrar sí o sí la guerra, y creo que en eso siempre ha sido claro. Las críticas en eso ha sido claro con respecto no solamente a Ucrania, sino que también a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sorprendería que no fuera así.
sorprendería. Incluso invitó a un opositor nicaragüense a su asunción de mando, Claro. y lo que no es menor, considerando que el Partido Comunista Chileno apoyó a Ortega en su reelección, que la consideró legítima, y invitó a un escritor nicaragüense opositor a Ortega a su asunción de mando. Así que mi impresión es que él se va a manejar en el plano diplomático y del Esperemos que así sea, porque Ahora, Putin, ya que está tan interesado y que incluso es capaz de juntarse con Bolsonaro y con todos los encontrones que puedan llegar a tener en cuanto a sus creencias, a sus valores, aún así pareciera que están buscando aliados a como dé lugar. ¿No llamaría la atención que Putin decidiera contactarse con Boric, ya que es un presidente nuevo, ya que podría él imaginar que es de una centro izquierda y que podría verlo como un potencial aliado? Esperemos que no sea así, por supuesto, y que Chile se mantenga de una manera diplomática lo más alejado posible del conflicto. Ignacia, yo creo que eso podría suceder, pero tendría que terminar el conflicto. No creo que va a suceder mientras esté sucediendo este hecho, digamos, esta invasión. No creo, eso lo dudo. Que así sea, Patricio. Sí, yo creo que tiene sentido común, como se llama nuestro programa. Sentido común, y en sentido común regresamos mañana, Patricio, para poder seguir analizando todas estas calamidades que están sucediendo. Esperemos que con mejores noticias, aunque está muy difícil. Patricio, se nos fue el tiempo volando, desgraciadamente, no con las mejores noticias, pero es parte del sentido común hablarlo. Así que te agradezco y regresamos mañana. Un abrazo gigante para ti. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Chao.